Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar acompañándonos en este conversatorio hoy día. Eh, Fundación Corpartes y en una alianza con la Orquesta Filarmónica de Múnich vamos a presentar en esta oportunidad una conversación con Fedora González. Bienvenida, Fedora. Fedora es violinista con estudios en la Universidad Católica en Alemania e Inglaterra. En la actualidad se desempeña como docente de la Universidad Alberto Hurtado y es profesora de violín en orquestas infantiles y juveniles. Y también lo que nos convoca acá es poder conocer en profundidad y tener el honor de conversar con Matías Piñeira. Él es músico chileno, es cornosolista de la Orquesta Filarmónica de Múnich y bueno, tiene una destacadísima trayectoria, fue cornosolista de la Orquesta Sinfónica de Chile y ha participado en diversas agrupaciones orquestales. Muchísimas gracias, Matías, muy bienvenido. Sabemos que tú te encuentras ahora en Alemania, así que con mayor razón agradecemos tu disponibilidad horaria y que estás con en Francia, perdón, te cambiaste ya de país, pero que estás con una agenda bastante intensa. Y, y bueno, quiero recordarle a todas las personas que nos están acompañando que pueden enviarnos por el chat sus preguntas. Al finalizar la conversación vamos a dar un espacio para conversación, para las preguntas que puedan tener. Y saludamos además a todas las personas que nos están viendo por Corparte Digital. Bueno, sin más, ahora dejo a ustedes con Fedora, quien va a iniciar entonces esta conversación con Matías. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Un cordial saludo desde un otoñal Santiago, mediodía en Santiago, es ya tarde en Europa. Y en este viaje eh, por el ciberespacio, en esta conversación, podemos entonces conversar con Matías. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás tú? Hola, hola a todos. Primero que todo, hola, hola. Hola Loreto, hola Fedora. Bien, súper bien. Aquí llegando a Hamburgo. Estaba en París, pero ahora llegamos con la orquesta a Hamburgo y muy contento. Aquí recargando un poco de energía de todos los conciertos que hemos hecho estos días, pero muy feliz. Y nada, súper contento de estar aquí con ustedes. Qué bueno, Matías, ya se están abriendo todas las puertas de los teatros en Europa y acá en Latinoamérica. Lentamente también nos estamos volviendo a esta nueva, nueva mundo tras lo que sigue todavía en pandemia. Y en estos viajes que tú realizas para allá y para acá, de igual modo, este conversatorio se llama Un viaje en búsqueda de posibilidades interpretativas. Y Ujú. justamente relacionado con todos los viajes, el contraste que existe entre la idiosincrasia latinoamericana y el lugar donde tú estás viviendo y has desarrollado tu carrera actualmente, quisiéramos saber si tú encuentras que la naturaleza latinoamericana ha influenciado en tu desarrollo musical y cómo esa impronta latina tiene una diferencia quizás con otros músicos europeos. Mira, creo que sí. Nosotros quizás somos un poquito más... eh, no podría decirse así como chicharachero, como se dice eso, pero quizás son un poquito más como extrovertidos, ¿no? Pero aún así creo que lo más importante de todo, independientemente de donde uno esté y donde haya nacido, es la integración. Donde uno cae, tiene que también aprender cómo vive la gente y cómo se vive ahí. Porque si uno no aprende eso, es muy difícil encajar. Entonces es un poquito de todo, es como echar a la balanza todo, ¿sí? Como tú eres, lo que tú eres de una manera privada o con la gente específica y cómo tú te comportas en una idiosincrasia distinta en un trabajo. O sea, igual, a ver, como músico quizás es un poquito más fácil porque es mucho más internacional. O sea, en mi orquesta quizás tenemos como 26 tipos de nacionalidades distintas. Quizá
el 40 o 50% son nativos de Alemania, pero la mayoría también somos extranjeros, de Claro. diferentes lugares de Europa o del mundo. Y es por eso que a lo que iba yo, que es súper importante también la integración, como uno tiene que convivir también con lo que no es nuestra naturalidad como chileno, como latino. Claro, sí, nosotros somos, como tú dices, más relajados en algunas cosas, Claro, quizás, más dicharachero, como dices tú, más, el humor más a flor de piel, la chispeza, es claro, sí, sí. algo así, pero y tú muy bien dices que uno tiene que adecuarse. Entonces, ¿qué aspecto del pueblo alemán o de esta orquesta en particular crees tú que te ha fortalecido como músico? Porque tu desarrollo de tu carrera profesional ha sido en Alemania. ¿Qué aspecto del pueblo alemán crees tú que has rescatado para esa simbiosis entre lo latinoamericano y Mira, lo tedesco? me decís que yo creo que hay un punto súper importante que es ser directo, ¿sabes? Es como no buscarle dar la vuelta, ¿sabes? No sacar la vuelta. Es como decir, oye, mira, ¿sabes qué? No lo puedo hacer, lo siento mucho. Y dar frente a que no lo pudiste hacer o sinceramente lo hace al tiempo. Y eso como ser honesto también con los tiempos del resto. O sea, como ser puntual y esas cosas, quizás no lo tenía muy... Y no te voy a decir que todavía no soy, que soy cuadrado, o sea, también a veces me pasa y tengo que ser honesto y decir, oye, voy atrasado, lo siento mucho, o, eh, ¿sabes? Es como ser honesto y decir, mira, eh, me trato de adecuar, ¿sabes? Es como que, y eso como que en Chile no, es como que tú tenés que decir que algo empieza a las 8 para que lleguen a las 10, entonces Claro, eso es pero como, eso es es, yo respeto creo que es también, ¿no? lo que rescato, es como el respeto al del tiempo del resto, ¿sabes? Eso. Sí, eso, uy, qué importante eso. Sí, El sí, respeto al tiempo del otro. No solo claro, tiempo de reloj, sino que también en los tiempos de trabajo, ¿no? O sea, es que sí, puedes preparar tal obra en tal tiempo, sí o no, y exacto, ser exacto, consecuente con eso. exacto. No solamente llegar puntuales, también hacer cosas puntuales en tu momento libre, en tu rato, o sea, llegar preparado para. Entonces, es eso, como ser honesto y decir, ¿lo puedo o no lo puedo hacer? O lo hago o no lo hago, pero eso, es eso. Ah, ¿y a qué edad llegaste tú a tu primera esta pasantía que hiciste con el maestro García? ¿Qué edad tenías ahí? Me imagino que Yo también la edad tenía, influye en que uno sea más flexible o no. yo había cumplido recién 19 porque Claro, ese mismo año gané el puesto en la Sinfónica. sí. Entonces, de ahí comencé. O sea, imagínate, yo creo que estaba calculando y estuve como 5 años sin verano, porque yo me iba diciembre, enero, febrero a estudiar con él y llegaba a marzo a la Sinfónica a comenzar el año. Entonces tuve como como que no tuve mucho sol en 5 años, pero me sirvió mucho. Sí, Suena claro. un poquito así como un poquito demasiado sacrificado, porque igual uno necesita su tiempo libre, pero igual fue muy recreativo escuchar otra orquesta. O sea, darme el tiempo para mi trabajo, que también al final es mi vocación, no es como no era en ese momento, o sea, estaba recién entrando como al mundo profesional en Santiago y me iba a Alemania a enriquecerme aún más escuchando orquestas de primer nivel. Entonces, era como que igual no me daba cuenta en el loop que estaba creando con Claro. acento repertorio, la programación en Chile, pero también escuchando otra orquesta, quizá también alguna obra que tenía que escuchar, que tenía que estudiarme ese año y la escuchaba. Entonces, Fue una eh, inversión también, ¿no? Una sí, inversión del tiempo sí, sí, los viajes tampoco eran gratis, me imagino. exacto. No. La estadía en Alemania tampoco, entonces esa es una inversión que tú has hecho y ha Exacto, potenciado tu carrera. Pero exacto. siempre se habla acá en Chile, ¿no? O en todas partes, de que si, oh, qué talentoso, o las niñas que practican, por ejemplo, deportes olímpicos, hacen unas piruetas y saltan. Lo primero que dice la gente, oh, qué talentoso. Pero ¿crees tú que solamente con talento es suficiente o tú crees que hay una característica en tu personalidad que potenció ese desarrollo del talento? Mm, Yo creo que igual quizás, por supuesto que hay que estar los dos lados de la música, o sea, la musicalidad, lo que realmente tú quieres decir, y la técnica.
¿vale? Si tú tienes una técnica fuerte, si tienes más herramientas de decir y hacer otras cosas, de tener otros colores, de tener otras texturas. Entonces, al final, yo creo que hay que hacer un balance siempre, no solamente con el talento, o sea, si tú tienes facilidades de crear, necesitas herramientas. Entonces, eso. O si tienes muchas herramientas, también necesitas saber cómo utilizarlas. Claro, Entonces, pero creo que sí, claro, o sea, el talento es importante, pero yo creo que a la pregunta que me ha dicho, creo que mi respuesta sería ¿qué es lo que tú tienes que decir con la música, sin palabras? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que quieres transmitir? Siempre tiene que haber una historia, siempre tiene que haber algo que te inspire para poder interpretar algo, para la redundancia. claro, para Entonces, eso se requiere mucho trabajo también, para bueno, tener también una conocer técnica la tan obra. elevada que puedas desarrollar tu aspecto musical de manera más fluida, si están a tropezones con las Sí. cosas No, técnicas. pero igual es como una mezcla de todo, un poquito de lo que tú quieres decir, lo que quiso decir el compositor, la época, lo que quiere el director también, que también hay versiones distintas, y tú escuchas una versión de tal orquesta, de otra orquesta y de diferente director, y al final una hora termina siendo diferente en diferentes lugares. Entonces, yo creo que también es eso, o sea, tú en el momento que te toca a ti interpretar esa parte o ese concierto con tal persona en tal orquesta, también tiene su característica. Entonces, es como ir. No sé, siempre yo tengo como una manera de decir eso, de que hay surfearse la ola, como ir, Sí, ir ahí yendo también con la corriente. claro, claro. Nosotros, bueno, tenemos la maravillosa oportunidad de conversar contigo hoy día y tú estás desarrollando tu carrera en Europa, pero por supuesto que hay un camino que ha partido acá en Chile y Sí. muchos de los jóvenes que nos están escuchando hoy día quizás quieran saber cómo fue ese desarrollo y te encontraste con personas en el camino que sin duda eh, fueron grandes potenciadores de tu talento innato, pero me gustaría ir como bien a la raíz, cuando tú eras, porque he leído y he escuchado otras conversaciones que has tenido con otros músicos, que partiste muy pequeño Sí. y no tenías no fue con el corno completo y cuando partiste en un comienzo, ¿no? Y había música en tu familia, pero lo que yo quería saber era si acaso había alguna ayuda en la parte logística de tu familia que te potenciara a desarrollar el gusto por la práctica del instrumento. Porque a veces como que uno cuando es chico cuesta sacar, a mí yo soy violinista y yo escuchaba a mis amigos jugar en la cuadra, en el pasaje, y yo me quedaba practicando y como que era un poco triste si se quiere. Pero ¿cómo lograban que tu familia realmente te apoyara para hacer esa práctica que te gustara tanto que eres lo que eres hoy día? A ver, igual comenzó como un hobby, o sea, era como mi abuelo era cornista, tocaba en el orfeón de Carabineros y se dio cuenta que podía soplar el corno o lo hacía sonar sin que me explicaran nada. Entonces, habló con mi mamá y también se dio cuenta que mi primo también toca en la Orquesta Sinfónica de Rosario y él también es músico profesional y los dos como que agarramos el corno y lo hacíamos sonar, era como algo que fue bastante innato. Entonces él habló con nuestra mamá y nos dijo, oye, mira, yo le puedo enseñar a tocar el corno y lo dejamos así como que le hago clase. A mí por lo menos me hizo clase casi todos los días, excepto el domingo, que era como sagrado, como que ahí sí, se le jugar la pelota y todo. Pero, pero era como un hobby en el comienzo. Después pasando los años, me di cuenta que realmente me gustaba. Pero en el comienzo fue como, y agradezco mucho a mi familia de que haya sido como se haya potenciado eso de la rigurosidad, porque al final igual eh, eso es súper importante, que digas, bueno, mira, estudia una hora todos los días, una horita, si no es mucho. Al final, cuando uno es más chico, como que es mucho una hora, Es harto. pero, pero al final, si uno se da cuenta ahora, ¿qué? Una hora se Claro, pasa pero volando. cuando tienes 8 años, una hora es un programa o tres series de monito animado. Claro, claro. Pero es eso, era como eh, era eso, o sea, como le decían, oye, me decían, tenéis que estudiar una hora, sí, no es nada más que una hora. Entonces igual, bueno, claro, tú dices como un poquito,
es difícil. O sea, yo no te puedo decir que la pasaba bien, porque había días que sí quería, días que no, porque uno es niño y uno dice, no, que quiero jugar, o quiero Y salir, todavía, ¿no? A veces uno quiere estudiar o mucho quiero y jugar otros días que Nintendo. no tanto. Claro, tú eres la generación de ellos juega Atari. Sí, claro, Claro, pero no hay que romantizar tampoco esto de la práctica porque a veces es tediosa. Pero sí, hay que aprender a surfear sí. esas olas y seguir, ¿no? Sí, No sí. decaer en esa Pero yo consistencia. pero creo que también la disciplina también es súper importante aprenderla a chicos. O sea, decir, mira, si es una hora, ¿sabes? Como decir, mira, no te larga una hora, o estudiate esto una hora, tranqui, ¿sabes? Porque después uno empieza a tomar conciencia de que cómo puedes mejorar, o uno también empieza a mejorar solo el sonido, igual creo yo que para un músico, para un cornista, o incluso también para un músico de cuerda, es súper difícil en el comienzo porque es difícil sacar un bello sonido de un comienzo. Hay otros instrumentos que suenan bonitos de una, El piano. ¿vale? Claro que, no, aunque si le toca el piano, ¡ping!, también no es tan agradable, pero claro, es como que los primeros años, los primeros meses es súper difícil porque igual es como, ¿sabes? Como darle, así. Pero en tu Eh, familia había siempre música, o sea, tu abuelo tocaba y tu primo tocaba y siempre o había guitarra también y es que era guitarreaban de distinto. repente, o era Era- otro tipo de música. no, era distinto porque mi abuelo tocaba en la Plaza de Armas con una banda y él me llevaba o nos llevaba también con mi primo a ver los conciertos y nos hacía sentar dentro de la banda. Así como, allá, ustedes se van a sentar aquí. Entonces nos sentamos al lado y como que veíais todo dentro. Entonces, Claro. igual era como interesante, era como Mm. ver así como, wow, mira, ese señor toca la tuba, o ese otro toca la flauta, el clarinete, no sé qué. Y como que estáis ahí y empezáis a ver que al final es como, independiente de ver un choclón de gente junto, igual te das cuenta que como que hay familias, como que están aquí, están acá, se distribuye así, la percusión va atrás, fuerte, y esto y lo otro. Y como que, como que le empezáis a tener, a tomar como sentido a lo que es como ser parte de Sí, una es agrupación. distinto ver desde Porque, adentro del escenario porque, hasta claro, de porque público. tocar solo igual es aburrido, o sea, como Sí. niño es como tocar solo, pero si estáis con otra gente, como que es distinto, po. Claro, los conciertos para niños educacionales de orquesta ahora los ponen dentro de la orquesta justamente para ver eso. Además que se escucha no solamente estéreo, sino que se escucha Eh, por todos los lados. Es bien interesante eso. Entonces, bueno, podemos ver que hay no solo talento, sino que hay disciplina también, constancia, un apoyo familiar importante, pero ujú. eso es todo ya cuando estás acá en Chile y te potencias y ya a los 19 años eres parte de una orquesta profesional en Chile, pero queda ese bichito de seguir perfeccionándose en el extranjero y saltas el Atlántico. Ah, Y, pero ahí te tengo que hacer un paréntesis. Empecé a tocar, cuando comencé a tocar el corno, yo comencé a tocar en el Orfeón de Bomberos de Chile, donde mi abuelo hacía clases. Y ahí tuvimos la oportunidad de ir a Alemania en el 2000, la primera vez. ah, Fue el 2000, ya, 2005. Entonces, en el año 2000 yo tenía como 11 años wow. o 12 años y sabéis que me gustó tanto como la gente miraba. ¿Cachai? Porque igual éramos una banda de niños, ¿sabes? Y aún así como que había como una conciencia del trabajo que conlleva hacer un concierto, entonces Respeto. te mira distinto la música. Y eso me llamó mucho la atención y dije, oye, yo quiero vivir en un lugar donde Mm. realmente, aunque sea un niño tocando, donde sea una agrupación de niños, de jóvenes, que haya como ese como aprecio del trabajo que está detrás del concierto. Y eso como que dije, como meta a largo plazo, fue como, quiero vivir en Alemania. Ah, mira, de Entonces los 11 fue años. algo fue algo como que yo lo tenía en la cabeza hace tiempo. Entonces cuando se me dio la oportunidad de ir por primera vez, así como ir, o sea, profesionalmente hablando, tenía mi trabajo y tenía el chance de estudiar con Ignacio García en Berlín, dije, bueno, en algún momento, bueno, o se alinearon los planetas o era mi destino, ¿sabes? Claro. Sí, o muchas cosas. Ahí depende de la creencia de cada uno, pero, pero también ese bichito de los 11 años es muy importante. He leído por ahí que
la verdadera vocación uno la descubre en ese momento y después con toda la academia, el colegio, la PSU y todas las cosas se desvanece un poco, pero a los 11 años hay algo ahí que es Sí, importante observar en nuestros jóvenes. Y ya habiendo llegado con estas pasantías que ibas y venías, ¿no? Sin dejar de pensar que es un desafío muy bonito y vivir en Alemania y todo, pero también hay algunos desafíos personales, como por ejemplo hablar el idioma o ir al supermercado y comprar cosas que no son de las marcas que uno conoce normalmente. sí. ¿Cuáles fueron los desafíos ya viviendo en Alemania? Todo esto de conocer otra gente, otras costumbres. Yo creo que la idiosincrasia al final es como encajar, porque al final no es lo mismo. Así como partiendo ya cuando vais a comprar algo. Mm. Por ejemplo, vaya a comprar algo y es como que la gente pasa las cosas así, pum, 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 pum. Y tú así como que en Chile todo súper relajado y la señora pasa tu producto así como muy pip, uno, pip, y ahí es como tac, 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 ya son tanta plata y tú estás como entre guardando las cosas y pagando y ya están pasando las cosas de la otra persona y es como que todo muy rápido, es como todo muy, 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 ¿sabes? Y como que yo me di cuenta como que ahora es como para mí normal, es como, ya, si pago todo así, es como todo muy, uno que se acostumbra rápido a hacer eso, pero es yo creo que es muy importante habituarse cómo vivir. Si tú no aprendes a vivir, o sea, en tu casa, en tu metro cuadrado, haz lo que quieras, pero afuera tenés que saber moverte, porque si no, es como, a ver, es como no sé, vos, si tú vivís en Santiago, sabés por dónde andar y por dónde no. O si estáis en Valpo también, dónde andar y dónde no, a qué hora andar, a qué hora no. Son cosas como, no Que no sé, están escritas en ninguna parte, pero hay que claro, adecuarse. Pero el pero tú ya aprendizaje del sabes. idioma te fue complejo, ¿lo aprendiste acá en Chile en un curso o aprendiste allá? Hice un par de clases particulares, le mando saludos a mi profe, quizás me va a ver por ahí. Pero tuve polola alemana, también ahí fue un Importante. punto importante, también lo doy gracias a Lelin, sí, que estuvo ahí. Eh, tuve polola alemana, entonces ahí tuve clase personalizada eh, todo el rato, entonces ahí ya se me hizo mucho más fácil, muchísimo más fácil, pero también hay que reconocer que en el mundo de la música también es súper como que inglés o un poquito italiano, un poquito como que todo se va mezclando, ¿no? Todo se mezcla y uno aprende también a cambiar de switch la Sí, sí, sí. cabeza en distintos idiomas. Y la música, así que puede sonar muy idiótico, pero la Pero, música, pero independientemente de mi experiencia de tener polola o no polola, es importante aprender el idioma. O sea, por lo menos en Alemania, o por lo menos con un inglés bastante avanzado. Yo no hablaba nada de inglés, es súper poco. ah, Entonces ahí también por eso se me hizo más fácil aprender alemán. Tampoco hablo perfecto, pero lo que puedo hablar fue gracias a que fue como o habláis alemán o habláis alemán. Como, ¿sabes? sí, no hay opción, claro. Pero el idioma tiene sus diferencias con la gramática española, ¿no? Y de ahí se generan. A mí por lo menos me costaba mucho Sí, cambiar el switch de poner el verbo al final y declinar y todas esas cosas. sí. Que yo Bueno, todavía como que me confundo y como que siempre hay cosas que como que uno hace un decreciendo y, oye, sí, sí. Bueno, claro, tú claro. cachas. Bueno, ¿y tú tienes tu carrera hacia adelante, digamos? ¿Tienes pensado mantenerte en la orquesta? Porque combinas también con un grupo acá en Chile de los Pitutos. ¿Vas o no tienes planificado nada? ¿Cómo se alineen los astros de nuevo? ¿Qué va a ser de tu vida los próximos 10 años? No, pero es que los pitutos viven en Berlín. Ah, ya, Esa es la diferencia. Nosotros todos vivimos en Alemania. ya. Entonces, juntamos cuando se puede y hacemos conciertos cuando podemos. Y bueno, ese es nuestro lado, yo creo, más que no podemos soltar como latinoamericanos, porque eh, también nos gusta juntarnos y tocar boleros, tocar cumbia, tocar valses, lo que sea. Lo que venga, si al final es como tocar lo que te hace acordar cuando uno es niño, ¿no? Cuando cocinaba la abuelita o cuando iba ya no sé qué, a una parrilla bailable o algo así. Pero eso, o sea, como no perder como la raíz en general. Claro, pero siendo, ¿tú vives tu lugar de residencia es Múnich, Sí, abajo?
Ya, bueno, es muy, toda Europa, ¿no? Muy cosmopolita y tienes, me imagino, amistades de distintos lados que te Sí, permiten eh, ser un ciudadano del mundo, digamos, más que eh, exacto. cuando te paseas por distintos lugares. Fantástico. Quería preguntarte o recordarle a que las personas que nos están viendo a través de la plataforma de Corpartes, que pueden enviar sus comentarios o preguntas a través del chat, por mientras seguimos conversando con Matías. Eh, y yo quería preguntarte, especialmente por los jóvenes que están, qué sé yo, que tienen entre 15 y 20 años y que están pensando en transformarse en músicos profesionales. Tú sabes que acá en Chile hay una fuerte corriente de orquestas de colegio, orquestas municipales, juveniles, Sí. infantiles, bastante fuerte, pero siguen habiendo la misma cantidad de orquestas profesionales, más o menos, que hace 10 años, 15 años atrás. No hay más fuentes de trabajo de manera... violines hay mucho en una orquesta, pero cornos son menos. O flauta, por ejemplo. Hay dos puestos de flauta en cada, o tres puestos de flauta en cada orquesta sinfónica profesional. Entonces, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes? ¿Es cuando uno empieza a estudiar música docta o música académica, ¿es solamente ese el camino o uno puede diversificarse? Yo creo que hay que aprender de todo. Yo creo que ya estamos en una época donde uno tiene que, por supuesto, tener una formación clásica como base, ¿sabes? Saber, aprender, una noción y un concepto de la música clásica, pero aún así yo no creo que uno tiene que encasillarse en solo un estilo. Yo creo que hay que indagar en bastante ámbitos, o sea, tocar ya sea música clásica o música de cámara, que también está dentro de la rama de la música clásica, que no solamente tocar en orquesta, sino que también pueden hacer agrupaciones pequeñas, pueden hacer agrupaciones, ya, si hablamos de corno, cuarteto de corno, trío, o con piano, hacer recitales como solista, o tocar música latina, o música pop, o dedicarse a hacer solo grabaciones. Eh, y yo creo que eso es súper importante como descubrirse uno también, porque no todos son como para tocar en orquesta, es bueno tener la experiencia, pero creo que también cada uno tiene su manera, su estilo y también maneras de trabajar, o sea, si a ti se te hace cómodo tocar solo con piano y te gusta hacer recital y tocar la música que te gusta, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque si lo que te hablaba anteriormente, si de verdad lo sientes y puedes transmitir y si te da bien y la gente siente las cosas que tú haces cuando tocas, lo que tú emites, yo creo que es mucho más importante que intentar encajar en algo que quizás te incomoda. Porque al final, así si comenzamos a hablar de orquesta, o sea, entrar en una orquesta y hacer audiciones también es otro cuento. O sea, intentar conseguir una plaza bueno, es un desafío, es un trabajo largo. Entonces, también hay otras personas que se dedican a hacer otras cosas, o ya sea la docencia, o tocar música de cámara, o tocar otro tipo de estilo de música. Claro. Eso, Ir combinando también y encontrar de repente un nicho de desarrollo profesional que no es necesariamente arriba del escenario, claro, claro. pero habiendo tenido experiencia de escenario. Exacto. Buscar Hay siempre, acá, o tocar, o sea, intentar hacer todos los ámbitos y en un momento dicen, mira, sé que me quedo con esto porque se me hace cómodo, la paso bien, porque al final eso es lo cuestión, es pasarlo bien arriba del escenario y que la gente se dé cuenta. O sea, tú cuando claro, realmente tú lo estás disfrutando y entregas todo, eso se transmite mil veces más que tú estés ahí como empaquetado así, y que tengas miedo, ¿sabes? claro, claro que sí. Nos están llegando algunas preguntas Ya. y hay una pregunta interesante porque en realidad es algo que hemos pasado por encima, pero interesante que nos expliques. Una pregunta técnica dice, ¿cómo funciona el corno? Si acaso es un instrumento, por lo menos de verlo se ve complicado, dice. No sé quién está preguntando eso, pero no tengo el nombre de la persona. Pero, pero claro, se ve como hartas vueltas de un tubito, pero ¿cómo funciona exactamente el corno? El corno es como una trompeta enrollada. Lo único que tiene son más metros, pero es lo mismo. No, pero, ¿Ya? Ok. pero, pero es que no sé, porque se ve complicado, pero en realidad
lo que pasa es que el corno, mira, justo tengo uno aquí, no sé por qué, pero sin campana. Mira, aquí tenemos un tubo, otro tubo, y atrás tengo otro tubo más. O sea, ya sí, se ve complicado. Pero el corno tenéis que acordarse que comenzó como un corno natural. O sea, tú tenías un corno que Una estaba vuelta. entonces ahora aquí yo tengo 3, 6, 7 cornos en uno. Entonces por eso se ven muchas vueltas y se ven mucho tubo, porque pusieron el corno en fa, pusieron el corno en si bemol en la parte de atrás, y aquí agregaron un tono, un medio tono y tono y medio. Entonces tú vas mezclando los cornos naturales. Y Sí, entonces te crea el corno cromático. claro. Entonces, ¿Y por cuántos eso metros de tubo son? creo que son como máximo 4 metros o 3 metros y algo. No es 10 metros, así que crean que... ¿Ya? No, no es Y tan los largo. cornos, el corno que tú tocas es un corno, Doble. perdón, la ignorancia, perdón. Es un corno doble. Sí, pero hay cornos distintos en Alemania, que hay escuela francesa, es distinto el instrumento, como los clarinetes, por ejemplo, que es distinto No, no, en Alemania que en Francia. los únicos lugares donde podríamos decir porque al final, corno francés es la traducción en español, o en inglés, pero en alemán se llama Waldhorn, o sea, corno de bosque. O, ¿sabes? Entonces, como que eh, lo único que te podría decir que el corno vienés es distinto. Ah, El vienés es un poco más largo, en fa, y tiene pistones como la trompeta. ¿ya? ¿Sabes? Entonces, ese es un corno ya diría yo que es distinto, pero en realidad en general en Europa y en el mundo se utiliza el corno cromático normal, como el que tengo yo acá. Claro, claro. Acá me llega una pregunta que te había hecho un poquito antes, pero no logramos terminar, que era que ¿cuáles son tus planes a futuro? Si acaso te quedas, te pretendes quedar siempre con la orquesta en Múnich. O sea, planes a futuro, yo estoy súper bien en Múnich, no sé qué planes a futuro tendría. Quizás hacer clases en alguna universidad, me encantaría en algún futuro tener mi clase, tener mis alumnos, pero igual como que voy viajando y me gusta conocer gente y conocer lugares y conocer profesores y futuros colegas, futuros talentos, futuros artistas. Y eso es bacán, eso me gusta mucho. Pero con futuro, no sé, que yo estoy haciendo del 2015 lo mismo, o sea, tocar en una orquesta profesional buena en el Múnich y tocando en diferentes grandes orquestas como invitado y eso me hace feliz. No sé qué más podría Claro, pedirle yo a la vida. fantástico. Sí, Por ahora está bien, excelente. Sobre todo teniendo la sí. posibilidad de hacer lo que te gusta, ¿no? Acá Ojo hay una que, pregunta antes de de... desempezar, ¿Sí? algo que es súper importante también, que es bonito como decir, ya voy a llegar a lo más alto, pero ¿qué es lo más alto? ¿Qué es lo más alto? eh, Ahí ya hay es como súper abierto porque pues, lo más alto puede ser vivir en un lugar que te encanta, en una orquesta que te encanta, o llegar a la orquesta que es más famosa en el momento, o en la ciudad que te gusta. O sea, es muy abierta esa pregunta. Entonces, si Claro, me preguntan a mí, yo soy feliz donde estoy, soy feliz donde me invitan a tocar, soy feliz con lo que hago, con mi banda, con la orquesta. Eso, claro. Eso es lo importante al final, que la sí. búsqueda del equilibrio de distintas cosas que te hacen feliz. Acá hay una pregunta de Alberto Parañao, dice, si acostumbras a usar mucha sordina en el repertorio, si es así, ¿cuáles son las sordinas que más usas? Ocupar sordina en el repertorio. Bueno, depende, porque bueno, cuando tengo que ocupar sordina, ocupo sordina cuando está escrito, pero, Claro, eso es lo que... pero si me preguntan si es que yo toco con sordina para estudiar, en el hotel tengo que estudiar con sordina, si no me retan. Claro. Los otros pasajeros se van a enojar, son como las 6 de la tarde acá, las 7 mejor dicho. Pero sí, no tengo mucho, yo no le pongo como mucho énfasis a qué sordina utilizar específicamente. Si está escrito una sordina, la sordina normal de corno, y si tengo tapado, la sordina tapado o con la mano, dependiendo de si tengo la velocidad necesaria como para cambiarla, o si Claro, no, ahora hay una pregunta de alguien que nos está viendo. Dice que, ¿qué son las sordinas? ¿Tienes una ahí como para... bueno, esto es una sordina de estudio para estudiar en los hoteles.
le voy a hacer propaganda a mi banda ahí. Pero sí, esto es como para estudiar en la habitación Es como para bajar el volumen, ¿no? y sí, que no se escucha casi nada, pero es para poder tocar fuerte, ¿sabes? Para poder tener el, para poder tocar tranquilamente. Claro, nosotros los instrumentistas de cuerda también tenemos sordinas de concierto y sordinas de Claro. estudio, que son Esa, las que esa, es como ponerle claro. un perrito de la ropa en la nariz, digo yo, que así suena el violín un poquito más apagado. Y también hay otras muy grandes para tapar mucho el sonido, porque también puede ser muy desagradable en los hoteles. Espérate, que creo que aquí tengo otra sordina, sí. Aquí, esta es una sordina como, bueno, esta es una Marcus Bona, y una sordina, esta es la normalmente cuando dice con sordina, esta es la sordina. ¡Tadán! Es de Esta es la, madera. sí, esta ¿Y es la es sordina. hueca? Sí. Sí, sí. Tiene aquí incluso como Ah, una perillita ¿ya? ahí para poder afinarla. Y ahí si Ah, está muy bajo, ahí bueno, si te quedas afinar la nota, va a ir regulándolo. Pero sí, esas son las órdenes normales que se una usan. pregunta mía, perdón, ahora otra pregunta. ¿Con qué la afinan en la orquesta de Múnich? 443. 443. ¿Y cuál es la razón por qué ocupan 443 y no 440, por ejemplo? Yo creo que eso va cambiando, ¿no? Yo no podría decir, pero creo que en Estados Unidos ya todavía tocan 440, que depende de la orquesta, pero no, yo no te podría responder así como... hay lugares que ya tocan 444, o sea, y me pregunto por qué. Yo pensaba que era por la confección de los instrumentos de madera. No, no. Pero si también le pueden sacar, quedan en 440. Sí, pero es el eterno cuestionamiento de por qué mueven tanto el pitch de la afinación. Sí, Pero bueno, esa era una será pregunta por las muy musical. grabaciones, no sé. Pero yo también me he dado cuenta que cada vez está todo más alto. Cada vez más alto. Hay algunas preguntas acá. Dice Andrés Giro, ¿cuál fue la preparación que tuviste para la plaza de solista en Múnich? A nivel de repertorio, ¿qué cosa tocaste para la plaza de solista en Múnich? Uh. Bueno, la mayoría de la orquesta cuando uno toca, te dan un concierto clásico o concierto romántico, o ambos. Entonces tuve que tocar Mozart 4 y Strauss 1 y luego extractos de orquesta que la mayoría te tratan de poner, no sé, por ejemplo, hubo una lista de 17 extractos cuando me llegó la invitación y de esos 17 te dan 5 o 6. Entonces van buscando uno que sea de agudos, uno que sea no sé, quizá un repertorio normal, música romántica, música clásica, música eh, clásico, clásico, moderna. Entonces van buscando los solos como para ir testeando, o también lo que normalmente el repertorio de la orquesta, ya sea Bruckner, Tchaikovsky, Mahler, eso. Pero normalmente siempre dependiendo de dónde tú llegues, o sea, si te toca la primera ronda, o te toca clásico romántico, y segunda ronda, o te toca uno de los dos también, y después al final son los tractos de orquesta. Que te pidieron 17 para estudiar, pero en la audición misma te escucharon solo 5. Me acuerdo como 5 o 6 máximo, sí. Claro. Interesante saber los estándares. Pregunta Ronnie Sepúlveda. ¿Cómo fortalecer la seguridad antes de un recital o una audición? Yo soy bastante cavernícola con eso, ¿no? Porque como que para mí es súper importante si tengo una audición o un recital y tengo que tocar 1 hora, estudio 3 veces más lo que tengo que tocar. O sea, toco el recital la mañana, la tarde, la noche. Cuando estoy fresco, cuando estoy más o menos cansado y cansadísimo. Entonces eso lo hago por una semana, luego la semana de la misma audición ya voy bajando, bajando, bajando hasta que el día anterior solamente hago como un general, pregeneral, general, y al día siguiente tocar. Y al pulso? ¿Siempre el mismo pulso o vas variando? Y no, no, El- no, no, mismo pulso, cosa de ir haciendo la resistencia. O sea, sí. a lo que voy yo, estudiáis tu repertorio completo y dices, wow, bueno, me faltan un poquito para llegar más sobrado al final, ¿sabes? Porque al final es cosa de la cabeza, es como Sí. decir, voy a interpretar y voy a dar todo lo que tengo y sin miedo a perder, sin miedo a caer. Entonces yo creo que para mí la seguridad es la resistencia. La seguridad es lo que yo quiero decir, decirlo hasta el final sin problema. Entonces,
le recomiendo a Ronnie que le dé al repertorio mucho de corrido, así como un de arriba abajo, y luego detallitos para darse cuenta dónde empezó a flaquear, dónde se empezó a como apretar, dónde empezó a cansarse, para saber cómo poder moldear esa obra y seguir en un mood de tranquilidad y poder seguir tocando. Eso. Claro, la estamina que le llaman, la resistencia, no solo Sí. para los instrumentistas de viento, uno también se cansa, ¿Te bueno, cansan? ¿Te cansa la y cuerda? eso que estamos sentados, pero menos que Mm. ustedes. Por eso tocan mucho más en las óperas, uno está 3, 4 horas ahí tocando. Claro, pero interesante eso que de practicar mucho el repertorio de principio a fin también es una manera de estudiar, no solamente picotear de pedacitos, sino que estudiar toda la No, sonata y hay después que toda estudiar la otra sonata. hay que estudiar la performance, si no, después cuando lo toques entero no pueda, y no tenga la resistencia. O sea, para mí es importante incluso estudiar cómo entrar al escenario. Desde el comienzo hasta el final, desde cómo tú entras, cómo tú saludas, cómo tú te Mm, despides y te vas. Así. sí, y la ropa, bueno, ustedes los Ahí varones ya son más es incómodos, pero bastante personal. nosotros, hasta el zapato influye. Que entrar al escenario con zapato alto puede ser muy chistoso si alguien se llega a atravesar o incómodo también para tocar. Pero todo, desde que entras al escenario hasta que sales. ¿Y comes algo especial cuando tienes un recital muy largo o un Sí, concierto muy largo? perdonen a todos los veganos, pero me gusta comer carne. Me necesito eso. Eh, sí, Quizás es la proteína, otra gente que come queso, sabía yo. sí, sí, pero como que a mí me gusta ahí su chuletona y su carne, una ensaladita, y eso como que me ayuda bastante. Pero Claro, bueno, no sé, quizá poroto o carne veggie, pero claro, ahí tienes que encontrar cada uno, pero es importante la alimentación también. sí. Hay una pregunta anónima, dice, ¿hasta qué armónico tocan los cornos de la orquesta de Múnich? Dependiendo de lo que esté escrito, Claro, ¿no? ¿no? Porque No tampoco sé. no voy a andar haciendo agudo así todo el día. Bueno, yo creo que uno siempre estudia un poquito más arriba de lo que tiene que tocar. Entonces, tocáis, si tenía un do sobre agudo, estudio siempre do sostenido re, cosa que cuando toque el do sea como normal, ¿no? Eso. De la misma manera como, o sea, te exiges un poco más, igual lo mismo que dijiste del estudio, ¿no? Te exiges un poco más de lo que va a ser en la realidad para Claro, que cuando estés en esa realidad no te estés al límite, exacto, exacto. no estés al límite. Bueno, ha sido excelente todas las preguntas que nos han ido enviando y y ha sido súper interesante conversar contigo. No sé si habrán alguna otras comentarios o preguntas que quieran realizar las personas que nos están viendo al otro lado de la pantalla. Yo creo que ha sido muy enriquecedor conocer tu experiencia, tanto de tu tiempo como estudiante y Ujú. ahora en el lugar en el que estás, disfrutando sobre todo, teniendo la posibilidad de pertenecer a esta orquesta. Sí. Y una cosa, en relación al ensamble, ¿no? De la fila de cornos, ¿cuántos cornos son cuántos compañeros solo de cornos son? Somos 8. Entonces son dos solistas, más son tres conos bajos. Claro, es como 4 y 4. O sea, son dos filas. Un solista con el segundo, tercero, cuarto y yo también. Pero no es que nos separemos en dos filas, sino que somos 8 y nos vamos repartiendo las programaciones y los conciertos y quién toca tu wagneriana, quién no, ¿sabes? ¿Y la orquesta de ustedes funciona solamente tocando conciertos sinfónicos o también hacen ballet, ópera y otro repertorio? Mira, hemos hecho ballet, hemos hecho ópera se hace muy poco, podría decirte quizás hace una al año, porque nosotros no nos especializamos en conciertos Claro. sinfónicos. Entonces,
Eh, sí, intenta siempre hacer como el sesón, la programación anual variada, de tal manera que tampoco sea solo concierto sinfónico, ¿sabes? ¿Y quién es el director principal de ustedes? Ahora ya no tenemos, estamos en búsqueda. Era Valerie Gergiev, pero ahora se fue. Ah, Por ok. problemas políticos que, por supuesto, supongo que lo sabes. Sí, sí, o sea, yo entiendo la situación de Ucrania, Rusia, ¿no? ¿Sí? Esa situación. ¿Y eso significa que van como a concurso o los llaman, No, hay una concurso no. agencia? ¿Cómo funciona eso? No, se prueban y si la orquesta le gusta, se le pregunta y si él acepta, acepta. Ya, Sí. más bien una negociación. Sí. Dice acá Andrés Giro, nuevamente, si algún consejo para trabajar como solista en una orquesta profesional. ¿Qué es lo que se necesita para liderar una fila? A ver, importante es siempre estar tranqui con tu trabajo, o sea, llegar bien preparado. Porque tú tienes que ser el referente, pero también tienes que ser un referente no como de que tú eres el mejor y el resto no, sino que de tal manera que tú sepas lo que pasa y de alguna manera ir ayudándose y también estar preocupado de tus colegas. O sea, yo creo que un buen líder no es el que toca a todos, sino que el que está preocupado de todos, ¿sabes? Y que esté pendiente de también que todos estén a gusto. Por ejemplo, si, si la fila no tiene el espacio suficiente como para sentarse bien, yo tengo que ir a hablar con el encargado de la y decirle, mira, necesitamos más espacio. Necesitamos que esto esté así, organizado así, así. Entonces tú tenés que preocuparte también de que si están todos cómodos, todos van a estar más relajados y le van a poner más atención a lo que tú quieres decir en algún momento. ¿Sabes? Entonces la comodidad y la buena onda y como la preocupación mutua, ¿sabes? Porque yo en algún momento quizá tuve una mala semana o estuve tocando mucho y estoy cansado y necesito que alguien toque una nota por mí. Si esa persona está bien, ella lo va a hacer encantado por mí. Si necesito un apoyo en tal notita o no sé qué, para estar más tranquilo un solo. Entonces, es una mano lava la otra. O sea, Un equipo, trabajo de una equipo, familia, es un equipo como una familia, ¿sabes? un verdadero Entonces, trabajo de equipo. liderar bien es no solamente tocar bien, es No, preocuparse. claro. Y tú tienes que, me imagino, musicalmente saber también lo que están tocando, aparte de las cosas como logísticas, del espacio físico que tengan para tocar, también tienes que saber la partitura con las otras voces para ir afinando todos de una manera o fraseando todos de una manera. Igual es súper loco porque, no sé, en mi caso llegué ahí con 25 años y, por ejemplo, no sé, mis colegas han tocado quizá las sinfonías de Bruckner 40 veces y yo 3, o era mi primera vez. Entonces, ¿quién es el que tiene que dar consejo ahí? Yo no, ¿sabes? Entonces, también me doy vuelta y digo, oye, mira, ¿cómo lo hacían con tal director, con Chele Vidal, que cómo era esto? ¿Cuál es la tradición? ¿Cómo se puede tocar más? ¿No? Así, y siempre pido feedbacks, o sea, por eso digo que una mano lava la otra. Así, una cosa es tocar muy bien los solos, pero hay gente también que tiene conocimientos que te pueden aportar mucho más, te pueden enriquecer mucho más lo que tú puedes hacer. Entonces, también es importante escuchar a la gente que tiene más experiencia, aunque quizá ya estén jubilándose o quizá no están en su mejor momento o tienen muchas cosas que hacer en casa y están como quizá en una semana despreocupados del instrumento. Es siempre estar como, oye, mira, si querés, yo no toco ahí, te toco una nota o revisemos este pasaje, la pausa. Eso es como el team, ¿sabes? Sí, el equipo. Oye, de una cosa, tú ingresas entonces, ¿cómo funciona el ingreso a la orquesta a través de esta audición que tú diste hace un tiempo atrás, saliste elegido, pero después ya cuando llevan 3, 5, 10 años en la orquesta, ¿hay de nuevo como los evalúan de alguna manera o ya estando de planta está hasta que te jubile ahí? No, o sea, si se ve como un déficit, se habla, se dice, oye, algo pasa ahí, y se llama a reunión y dice, oye, mira, preocupación en la orquesta, ¿qué pasa aquí? No sé qué.
Pues sucede que hay gente que se le llama la atención si el rendimiento no es el mismo, porque claro, todos están remando para el mismo lado y si pasa algo quizás no son cosas que son externas a la música, porque claro, no creo que alguien quiera no tocar bien en una orquesta si todos están remando para el mismo lado. Entonces, cuando suceden cosas que son externas, siempre se habla con la persona para ver si se puede dar una ayuda. Claro, es que el ¿Sabes? nivel de exigencia del nivel de orquesta en el que estás tú es altísimo. Porque en Alemania Sí, hay distintos tipos, hay por letras, ¿no? Están organizadas las orquestas sí, y la orquesta que tú estás, esa claro, es de top. la top. Sí, sí. Entonces también debe ser estresante mantener ese estándar 20 Sí, años. sí, pero como te digo, es colectivo, o sea, uno también como participante o como parte de una orquesta, también es importante ayudarse y ser la orquesta, no el Matías que toca el corno, sino que yo soy la orquesta también, ¿sabes? O sea, si tengo que decirle algo al primer contrabajo, tengo que decirle al último flauta o le puedo dar un consejo al último violín que yo digo, oye, esta tarde le tengo que decir, porque quizá no se da cuenta o quizá también, no sé, pues pasa a veces que uno no se da cuenta de cosas porque o te escucháis en el mismo metro cuadrado o simplemente tenéis un problema en la casa y no te das cuenta que estáis como fuera de onda. Claro. O Y sea, en es relación, mucho cómo decirlo, no hay llegar y decirle, oye, estás tocando mal, sino que, oye, pasa algo, todo bien", ¿sabes? claro, de tener tino. Eso sí es algo que ellos son muy confrontacionales, pero con respeto. O sea, saben cómo frasear la idea para poder llegar a la otra persona y decirlo directamente, pero sin pasarlo a llevar. Sí, igual es difícil porque, claro, criticar a alguien creo que igual es complejo, no es fácil. Sobre todo si es tu trabajo, ¿sabes? Claro. Eh, Estoy leyendo las preguntas acá. Eh, que cómo, preguntan respecto del último director que tuvieron, que cómo influenciaba musicalmente, o sea, cómo influye técnicamente o interpretativamente en los músicos. El último director que... ¿Cuántos años trabajaste con Gerbier? 5 años. ¿Y cuál era como su característica? Eh, Sabes que igual yo creo que lo que me gustaba mucho de él es que él llegaba con una idea, un concepto, pero igual te dejaba tocar. O sea, si tú querías frasear algo, él te dejaba hacer lo que tú querías y luego él tomaba la rienda de nuevo, pero creo que es, uy, levanté la mano y quedó con la mano. Eso, levanta la mano y te deja tocar. Y eso Eso es lo lo que me gusta. reconoció, no sé, me supera la tecnología. No, no sé por qué pasó eso. Voy a quitar la mano, bajar la mano, la pongo. Y con respecto a la pandemia, ya hay una fluidez de funcionamiento, digamos, que ya no les hacen PCR todas las semanas, sacaron las barreras estas acrílicas que habían entre los acuerdos de los vientos, ¿cómo funciona? Hace rato. Hace rato que ya estamos tocando, ya primero ya se habían sacado todo, ya en un comienzo yo estaba tocando como con unos pocillos, con unos tupperware con papel para no botar el agua en el suelo, ya era extremo. Y luego no, nunca hubo paneles de acrílico, era como distancia, eran 3 metros entre músicos, Wow. primero 3 metros, después metro y medio y ahora ya da lo mismo. ¿Y no hay exámenes de PCR? ¿Nada? No, son antígenos, o sea, ¿cómo se dice? Ah, sí, Los antígenos, test de antígenos. rápidos. No, a nosotros nos dan todas las semanas una cajita y todos los días tenéis que hacerte un examen y listo. Ah, todos los días. Pero es el que te hace tú Sí, así, con la saliva, sí. una gotita así. Ya, claro. Bueno, hay una diferencia todavía en el funcionamiento de los Y el teatros, público está, incluso acá está recién empezando. aquí ya el público está 100% con máscara. Ah, el público está todo con mascarilla. Sí, pero el 100%, o sea, no es ni 25, ni 50, ni 80, están todos los puestos ocupados cuando vais. Claro, claro. Bueno,
Matías, ha sido un agrado. Yo no sé si habrán más preguntas, pero creo que ya estamos en el tiempo. Si me ayuda, producción. Em, Loreto. Y me despido agradeciendo también la participación de todos los que estuvieron conectados, de todas sus preguntas, y una vez más, gracias Feodora, gracias Matías. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao, buenas tardes.